Asaro, the most wanted parfum, is the kind of cologne that chooses you. Like a stranger at a bar sliding you a bottle. No, it's not a drink. It's cologne. Spritz. And invite the sense of vibrant cardamom, addictive toffee, and sensual bourbon vanilla infused with a trail of amber wood. This hot cocktail is the fragrance for adventurous men. Asaro, the most wanted parfum. 'Twas the nights before Christmas. Despite last-minute stress, few were delivering except Walmart Express. Stockings were hung by the fireplace with care, knowing in about an hour stuffers would soon be there. On to the road, Walmart Express delivery went. Chock full of wondrous things in the St. Nick of time sent. Let's go! Get express delivery in as fast as an hour, even on Christmas Eve. Orders must be placed by 4 p.m. local time on 12/24. Subject to availability. Fees and restrictions apply. Express delivery to y'all and to all a good night. Welcome to your Walmart. Dixo Daily presenta. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me acompañe en esta revisión de lo ocurrido en la segunda semana de diciembre, la que termina el domingo 15 de diciembre. Yo grabo para usted el lunes 16. Aprovecho para avisarle, próxima semana no tenemos coyuntura. La siguiente sí, pero la próxima, la que corresponde a Navidad, en esa no vamos a tener análisis de coyuntura. No hay las condiciones adecuadas para que pueda yo grabar. Entonces se la quedo a deber. No sé qué vaya a ocurrir esta semana. En la semana que terminó, lo que me parece relevante es el pleito que ustedes seguramente ya han visto entre los dirigentes de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, es decir, Adán Augusto López en el Senado y el señor Monreal, Ricardo Monreal, en la Cámara de Diputados, que se empezaron a pelear. Esto pues era algo esperable, lo habíamos comentado, no hay disciplina al interior de la fracción hegemónica en México. Este gran paraguas que se llama Morena ha servido para todos y pues ahí hay muchísima gente que trae trayectorias muy diferentes, ideas distintas de cómo hacer política, visiones ideológicas encontradas. Y la única razón por la que se unieron es porque seguían a un líder carismático que esperaban los llevar al poder y ahora se mantienen ahí porque están en el poder y hay que aprovecharlo para saquear todo lo que se pueda. Entonces, pues al no tener disciplina empiezan los enfrentamientos entre ellos porque no hay un enemigo común relevante. Es decir, no hay una oposición fuerte que en este momento los pusiera a sufrir. Hay opositores capaces, los puede usted ver en diputados, en senadores, en medios de comunicación, lo poquito que sigue todavía, pero pues eso no les afecta. En las votaciones ganan de calle, tienen mayoría calificada en ambas cámaras, que consiguieron, como usted sabe, de manera irregular, pero la tienen, y entonces pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces no les queda más que pelearse entre ellos, y eso es lo que están empezando a hacer. Creo que vamos a ver mucho de esto en el futuro próximo, y pues espero que las cosas no se compliquen demasiado. Hay también pleitos al interior del gabinete, según se desprende de este caso de la boda que se realizó en el Museo Nacional de Arte, cosa que no debía haber causado problemas. Se les hizo bolas todo, porque pues tienen la costumbre de mentir con respecto a lo que sale publicado, y conforme estas mentiras se van develando, pues el asunto se les complica mucho, y en eso están. Parecería que este es un conflicto, insisto, al interior del gabinete, en donde pues la cuerda empieza a romperse por lo más delgado. Otra vez, vamos a ver qué pasa, pero no es una buena cosa. Y le ejemplifico por qué. El día de hoy, lunes 16, en Canadá, la ministra Freeland, que usted a lo mejor recuerda porque un tiempo fue la responsable de Relaciones Exteriores de Canadá y ahorita era la responsable de la Secretaría de Hacienda, digamos, acaba de renunciar el día de hoy, lunes, acusando al señor Trudeau, el primer ministro, de no entender lo que está pasando y además de quererla correr. Y dice, pues antes de que me corran ya me voy, pero pues usted no sabe qué está pasando.
Y esto lo que significa es una crisis política fuerte en Canadá debido al triunfo de Donald Trump, las amenazas que él ha estado lanzando y la capacidad limitada de reaccionar del gobierno canadiense. Un gobierno que ya lleva un buen rato, que sí tiene desgaste y lo que usted quiera, pero pues que estaba en mejores condiciones que el nuestro frente a Trump. Y aún así se les está desmoronando. Yo creo que esta es una excelente señal de que es el momento apropiado en el caso mexicano de hacer una corrección en gabinete, en las cámaras, demás, para que pues pueda el gobierno mexicano enfrentar adecuadamente las amenazas que significa o que implica el señor Donald Trump. Vamos a ver qué ocurre en esto, no se ve claro que le estén entendiendo. E insisto, pues si seguimos con esta fuerza política hegemónica que es excluyente, porque expulsan a todos los que no quieren escuchar. Al respecto, un gran saludo para mi amigo Ezra Shabot, que anunció esta semana que termina que el programa Dinero y Poder, en donde yo participé durante 15 años, llega a su fin. En este diciembre no se renueva el contrato por parte de Canal 11 y es una tristeza, pues se han ido perdiendo muchos espacios en televisión, en radio, de pues colegas que nos dedicamos a opinar de distintas cosas, algunos mejores que otros, algunos más radicales, otros menos, pero pues el chiste de la opinión es escuchar varias y de ahí ir construyendo la propia. Ahora no va usted a escuchar muchas, a menos que se venga para acá. Y hablando de eso, tenemos que llegar a 100,000 suscriptores y nos faltan nada más 800. A ver si le echan un montoncito, ¿no? Para que podamos cerrar el año ya con los 100,000 y me manden mi plaquita. Acuérdense que estoy obsesionado con eso. Bueno, regreso entonces al tema. Insisto, esta fuerza política que es excluyente, indisciplinada, como ya platicaba, e incompetente, como creo que no hay que demostrar, hace muy difícil pensar en que puedan sostenerse mucho tiempo en el poder. No es un asunto sencillo. El señor que fue presidente antes decía que sí, gobernar no tiene ningún chiste, que cualquiera lo puede hacer, y le alcanzó a él para los 6 años que estuvo. Tuvo la fortuna, digámoslo así, de la pandemia, que él mismo dijo, le cayó como anillo al dedo, le permitió posponer cosas, fingir otras, engañar más, y pues gracias a eso alcanzó a llegar a los 6 años, y no ni siquiera. Y llega a los 6 años ganando la elección, haciendo uso de todos los recursos que tenía el gobierno y más. Por eso el gran déficit. Y llego a esto para poderle platicar algo que estuve calculando estos días. Conseguí la información del INE de los votos por casilla, que esa la puedes obtener muy fácil, está ahí. Pero también el INE tiene como información pública, nada más que muy difícil de encontrar, los reportes del día de la elección. Hay 2 reportes, la instalación y luego otro como a la mitad del día, en donde se pone cuántos representantes de partido y de qué partido están en cada casilla. A mí me interesaba mucho esto porque yo tenía la hipótesis de que sí había habido un mal manejo el día de la elección y que esto había ocurrido en aquellas casillas en donde no había representantes de oposición. Entonces yo quería saber cuáles eran esas casillas, contar los votos y ver qué pasó. No puedo hacerlo exactamente porque las 2 bases de datos son ligeramente distintas. No hay trampa en ello. Es por la forma como se hacen los 2 procedimientos. Uno son las actas de las casillas y el otro son los reportes de instalación. Son 2 cosas. Entonces sí puede uno juntar esa información, pero para eso necesita uno cierto software y cierta práctica que yo no tengo. Entonces no lo hice. Lo que puedo hacer es agrupar por entidad federativa y ahí sí puedo hacer un análisis que, si bien no es exacto, perfecto, me da una idea muy clara de qué pasó. Encuentro que más o menos 22,000 casillas no tuvieron representantes de oposición. Esto es como el 13, 14% tal vez de las casillas. El PAN logró cubrir 66% de las casillas, el PRI cubrió el 60% y el PRD a duras penas llegó al 25%. En algunos lugares hay solamente el del PRD, en otros solo el del PAN, en otros no hay ninguno. Y entonces dije, pues ahí debe estar, ¿no? Entonces voy a buscar primero
las casillas en donde hubo un voto abrumador a favor de la señora Sheinbaum. Casillas zapatos, ¿se acuerda usted de esas que había cuando sí había fraudes a pasto? En donde en las casillas 100% de los votos iban a un candidato. Bueno, dije, ahí debe estar. Y entonces tomé todas las casillas con 80% o más de voto por la señora Sheinbaum. Y dije, seguro ahí los voy a encontrar. Resulta que no es así. Sí hay un problema en particular en Chiapas y también por eso las dos bases de datos no coinciden. Casillas que se instalaron en Chiapas y por lo tanto aparecen en la base de datos de instalación, sus actas no fueron contabilizadas porque son totalmente irregulares, entonces no aparecen en la otra. Eso quiere decir que esos votos no se sumaron, se quitaron porque se canceló, se anuló pues la casilla porque era increíble. Entonces en Chiapas sí hay un problema, pero a nivel nacional no es un problema general. No podemos hablar de fraude el día de la elección. Y esto lo podemos ver con las que son casi 170,000 casillas instaladas. Entonces no hay fraude. 'Twas the nights before Christmas. Despite last-minute stress, few were delivering except Walmart Express. Stockings were hung by the fire with care, knowing in about an hour stuffers would soon be there. On to the road, Walmart Express delivery went. Chock full of wondrous things in the St. Nick of time sent. Let's go! Get express delivery in as fast as an hour, even on Christmas Eve. Orders must be placed by 4 p.m. local time on 12/24. Subject to availability. Fees and restrictions apply. Express delivery to y'all and to all a good night. Welcome to your Walmart. Sí hay un efecto diferencial por entidad federativa. Cuando le decía yo, utilizo estas casillas con 80% o más de votos a favor de la señora Sheinbaum, los planteo en el mapa, viendo cómo está la diferencia, el número de representantes de casilla y demás, pues la correlación es chiquititita, casi nula diría yo. Entonces a lo mejor sí hay un efecto, pero es muy menor. Un caso excepcional es Oaxaca. En Oaxaca no hay casillas en donde no hubiera al menos un representante de oposición. Todas fueron cubiertas por la oposición y más de la mitad reportaron un voto de 80% por la señora Sheinbaum. Entonces, sin fraude, la gente votó por la señora Sheinbaum de manera abrumadora. Oaxaca. En Tabasco todavía es peor el voto a favor de la señora Sheinbaum. Pero dice un hombre, Tabasco pues es de donde es el anterior presidente. Y además ahí hicieron dos bocas, hubo un montón de lana. Entonces dije, a lo mejor es el tema económico. Y entonces me puse a revisar, construí una basecita de datos del ingreso, PIB per cápita en las entidades federativas, comparando el comportamiento económico histórico. Porque, recuerda usted, a partir de 1986, México se abre al mundo. Cuando nos abrimos al mundo, los estados que se dedicaban a venderle al mercado interno empiezan a perder, porque ese mercado interno venía a la baja. Estaban perdiendo desde antes, pero al mismo tiempo perdían todos. Bueno, a partir de ese momento ellos siguen perdiendo y los estados orientados a exportar empiezan a ganar. Es decir, entidades como Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, en menor medida Estado de México, que vendían al mercado interno, pues están perdiendo terreno. Y empiezan a crecer, y algunos de forma espectacular, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, más rápido que antes, San Luis Potosí, Chihuahua. Entonces, ese comportamiento diferencial es la base sobre la cual se sustentó el PRD, que eran pues los priistas expulsados del PRI, porque no querían la apertura comercial y pues también querían el poder. Por eso se salieron Cuauhtémoc, Porfirio, Ifigenia, todos ellos. Se instalaron en los estados que estaban perdiendo terreno, como Ciudad de México, como Michoacán, y ahí pudieron instalarse más o menos fuerte, tenían presencia aunque no alcanzaron a ganar, Oaxaca, Tabasco, y ahí estaban. Cuando gana el señor López Obrador, lo que va a ocurrir es que toda la economía mexicana se viene abajo, pero hay algunos estados que les va un poquito mejor que antes. ¿Cuáles son esos estados? Curiosamente, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, en menor medida la península de Yucatán. En la península el efecto no es muy significativo, pero la ilusión del Tren Maya sí lo es. Si usted va para allá y habla con los locales, pues todos estaban emocionadísimos con que el Tren Maya no solo en la construcción está generando una lana, sino que además va a generar turismo.
¿De dónde sacaron esa idea? Pues de lo que les contó el cuentero. Ya hoy sabemos que no genera nada, ¿no? Ya están ahí los datos de que el costo de operación ronda 12,000 millones de pesos, los ingresos 100 millones. Todo lo demás hay que financiarlo con el dinero de usted, que para eso paga usted impuestos, ¿no? Entonces, en estas entidades, las de la península de Yucatán, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, el voto a favor de Claudia Sheinbaum promedia 72%. En Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, que les fue bien durante este periodo, insisto, en comparación con cómo venían, casi 70%. En las otras entidades empieza uno a sumar y todas las entidades al sur del paralelo 20, es decir, del norte de la Ciudad de México para abajo, todas ellas promedian 64% de voto a favor de Sheinbaum. En las entidades al norte del paralelo 20, la votación es de 54%. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto económico fue significativo. Por un lado, esta burbuja de ingresos que ya hemos platicado, que se sustentó, por un lado, en las remesas, que esas fue suerte, pues, que llegó más dinero. En el reparto de efectivo, esa no fue suerte, esa es compra de votos con dinero de todos nosotros en beneficio de una sola fuerza política. Y finalmente, el aumento salarial, presionado desde el gobierno y que pues los empresarios aguantaron todo el tiempo en su idea de que cuando se fuera López esto iba a mejorar. En realidad lo que está ocurriendo es que han ido contratando menos personas porque no pueden aguantar los aumentos salariales del mínimo, eso de 20% cada año. Hombre, en una economía improductiva como esta, no se puede. Y para los que exportaban, además les empezó a pegar la apreciación del peso y pues peor. Entonces, pues se dejó de generar empleo. Para que tenga usted una idea, en los años anteriores a 2018 se generaban en promedio o crecía el empleo formal en promedio 4% anual. Durante el periodo del sexenio pasado, el crecimiento en los empleos no llegó al 2%, quedó un tantito abajo. Entonces se redujo a la mitad la generación de empleos para poder pagar los salarios elevados. Pero pues lo que aguantaron, con eso alcanzó para que la gente se sintiera rica y dijera, pues mejor seguimos con el que está. ¿Cuántos? Pues en principio como la mitad, no mucho más de la mitad, 54 le digo en los estados del norte. Pero en los estados del sur, además de esta base de ingreso que creció igual que en todos los demás lugares, tuvieron la derrama de los elefantes blancos. Dos Bocas, el Transísmico, el Tren Maya, lo que fuera que cayera en estados que llevaban casi 40 años en contracción, pues les cayó del cielo y se emocionaron y votaron por la señora Sheinbaum. Todas esas construcciones, como sabemos, estamos perdiendo dinero con ellas. Ya le ponía el ejemplo del Tren Maya, no solo lo que costó, que ronda 500,000 millones de pesos, sino que hay que estar pagando 10,000 millones de pesos cada año adicionales para que funcione el trenecito. Y con eso muevas unos cuantos turistas, que no van a ser muchos y que en el tiempo se van a ir reduciendo, porque pues la novedad del trenecito se va a acabar. Dos Bocas sigue sin refinar, igual nos costó 500,000 millones de pesos y no va a refinar, a lo mejor el próximo año, es decir, el 26. Cuando refine tampoco va a resolver nada porque el problema que traemos en Pemex es inmenso. El transísmico no sé finalmente si logran hacer algo. Lo único importante que podías hacer en el transísmico es usarlo para desarrollar parques industriales, las zonas económicas especiales que propuso Peña Nieto y que boicotearon desde el PRD y desde Morena. Bueno, es lo que ahora Morena quiere hacer. No sé si lo logren porque en este momento la confianza en México no es la más alta de la historia, ¿no? Vamos a ver. Pero eso fue lo que generó el voto abrumador. Con ese voto no alcanzaba para la mayoría calificada, usted lo sabe, tuvieron que hacer trampa, tuvieron que conseguir que los consejeros del INE, no todos, pero la mitad de ellos, y 4 de los 5 magistrados en el Tribunal Electoral les dieran curules que no merecían. Y luego en el Senado, pues usted sabe, hubo compra de personas con amenazas, con dinero, con lo que usted quiera, y por eso tienen la mayoría que tienen y por eso tienen el control. Entonces corregimos lo que habíamos dicho aquí mucho tiempo. No hay evidencia de un fraude el día de la elección.
Sí está claro que el voto a favor de Sheinbaum fue financiado en una campaña muy larga con el dinero de usted. Se usó el dinero público para financiar a una fuerza política. Eso se llama corrupción, pero no es exactamente el fraude electoral. Entonces, nada más para aclarar esos puntos. Sigo pensando que no es legítimo el triunfo de Morena. No es obviamente ni legítima, creo yo, ni legal la mayoría que tienen, pero pues ahí la tienen. Y lo peor para esto es que ni siquiera la pueden aprovechar. No les da la cabeza, no les da la coordinación. Son, le decía yo, excluyentes, indisciplinados e incompetentes. Y esto, pues creo que nos va a meter en un periodo de caos. Estaba yo pensando, no sé si acabe yo finalmente escribiendo esta semana al respecto, pero si no, en el próximo año lo platico. México vive como 3 tipos de etapas en su historia. El periodo en el que nos saquean, el periodo del caos y luego intentos de modernización que no sé todavía cómo calificar. Es obviamente una modernización trunca, inconclusa, pero en muchos casos que quieren que ocurra al mismo tiempo que se sigue haciendo el saqueo. Y pues eso no va a pasar, ¿no? Entonces, esos son nuestros 3 estilos de gobierno que tenemos en México. Voy a ver si escribo al respecto y se lo platicaré aquí cuando lo logre. Mientras tanto, como no nos vemos la próxima semana, yo le deseo una feliz Navidad. Sí nos vemos en la última semana del año y entonces le desearé feliz 2024, porque ya sabe usted, 2025 pues no va a estar muy bonito. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo. Asaro, the most wanted parfum, is the kind of cologne that chooses you. Like a stranger at a bar sliding you a bottle. No, it's not a drink. It's cologne. Spritz. And invite the sense of vibrant cardamom, addictive toffee, and sensual bourbon vanilla infused with a trail of amber wood. This hot cocktail is the fragrance for adventurous men. Asaro, the most wanted parfum. 'Twas the nights before Christmas. Despite last-minute stress, few were delivering except Walmart Express. Stockings were hung by the fire with care, knowing in about an hour stuffers would soon be there. On to the road, Walmart Express delivery went. Chock full of wondrous things in the St. Nick of time sent. Let's go! Get express delivery in as fast as an hour, even on Christmas Eve. Orders must be placed by 4 p.m. local time on 12/24. Subject to availability. Fees and restrictions apply. Express delivery to y'all and to all a good night. Welcome to your Walmart.